Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad e interés en estos temas tan interesantes que nos traen a Masterminds. Esta mañana tenemos con nosotros a Pilar Chavarría. Pilar, qué bueno tenerte por aquí. Hola, ¿cómo vas, Pablo? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Alegrísimos que se nos hizo por fin, porque ya teníamos ratos de querer tenerte por acá. Bueno, es el día. Espero, Bueno, espero sea interesante y que haya valido la pena. nada, segurísimo. Pues a todos, como les decía, muchas gracias por estar. Les voy a compartir un poquito algunos datos biográficos de Pilar. Ella es abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área de legal compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico. Desde julio del 2019 se desempeña como responsable de ética y cumplimiento del Club Atlético de Madrid y es la impulsora y miembro de junta directiva de la World Compliance Association del capítulo Costa Rica. A nivel académico en materia de compliance, Pilar es máster de Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, certificada como Risk Manager en la ISO 31000, acreditada por PSB e IAS y finalizó recientemente el curso de perito en compliance en España desarrollado por WCA, IOC y Cumplen. Ha participado además en el claustro de profesores de Masters y especialización en compliance y como panelista en conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales, demostrando una sólida y continua formación en compliance. Así que Pilar, bienvenida. Aprovecho también para hacer una aclaración. Pilar nos acompaña hoy no como representante de un club o de una institución, que es el Atlético. Ella nos acompaña como profesional de compliance y sus opiniones son personales y no vinculantes a la institución. Así que habiendo hecho esta aclaración, em, empecemos, Pilar, qué alegre. Pues mira, una de las cosas que creo que vale la pena platicar antes de entrar en materia es hablar de compliance deportivo, porque no es lo habitual. Yo creo que todos pensamos en compliance y lo primero que se nos viene es banca, se nos viene industria, se nos viene SOX, pero no se nos viene por ningún, por ningún lado un club deportivo. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo surge el tema del compliance deportivo? Bueno, no, muchísimas gracias, Pablo, además por esa presentación y esa introducción. Bueno, en realidad, si nos vamos a cómo nace el compliance en general, el compliance penal, pues sabemos que encuentra sus raíces en el derecho anglosajón. Nos remontamos a los años 70, cuando con el caso Watergate y además grandes escándalos que hubo en aquel entonces, pues se hace necesaria contar con una estructura mucho más robusta. Y esto lo comento porque el compliance encuentra sus orígenes ya desde muchísimos años atrás y es importante saber pues, de dónde venimos para entender dónde estamos y por qué estamos aquí. Es cierto que efectivamente el compliance ha sido históricamente más un tema, una materia que ya se venía abordando de forma bastante acertada, principalmente en la industria farmacéutica, por poner un ejemplo, el sector financiero que es tan regulado, la industria aeronáutica y una serie de sectores que por la misma naturaleza de su giro de negocio requerían pues un marco regulatorio mucho más robusto, requerían mayor supervisión de las autoridades y en ese sentido efectivamente ha sido una materia que se venía tratando en esos sectores desde muchísimo antes que lo que se ha venido y se ha comenzado a ver en otros sectores donde tal vez el compliance no era tan necesario, pero que bueno, que nace un poco por esa, tiene en cuenta sus orígenes en la regulación penal
en los países donde se ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, hago esa introducción para saber pues, que en sectores más regulados ya era una materia que existía y que se venía trabajando. Países que ya tienen en su marco penal regulatorio la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Obviamente ha sido países donde el compliance ha empezado a desarrollarse más rápidamente en otros sectores y pues el sector del deporte no es ajeno a esa realidad que vive en otros sectores. Es cierto que es un sector más diferente en el sentido pues que es un sector que ve mucho la parte de espectáculo y de deporte, pero definitivamente que no somos ajenos a lo que pasa en materia de compliance. Se hace además muchísimo más necesario a raíz de muchos escándalos que han habido en el sector deportivo, en el sector del fútbol, para ser más específica. ¿Quién no ha escuchado del FIFA Gate, por ejemplo, que se destapa en el 2015? Y bueno, creo que más adelante hablaremos un poco más de la experiencia aquí en España y cómo ha avanzado, pero en resumen, el sector deportivo no es ajeno al compliance, es un tema que es transversal a todos los sectores y que por supuesto comenzará a avanzar de forma más rápida y más ágil en países que ya cuentan con una regulación en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ok, y utilizando entonces el contexto que nos acabas de dar del compliance, ¿cuál dirías que es entonces esa diferencia principal entre hablar de todos estos sectores tradicionalmente regulados al sector deportivo que tiene una aplicación más incipiente? Bueno, yo como lo veo y lo decía antes, el compliance y los riesgos en materia de compliance son muy transversales a lo largo de los diferentes sectores. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que cada sector tiene dependiendo de su giro comercial, tiene riesgos más específicos, así como lo tiene el sector deportivo, pero el sector deportivo tiene una particularidad que quizás no tienen otros sectores, y es que esas características tan especiales que un profesional en compliance trabajando en una entidad deportiva, en mi caso en un club de fútbol, hay que tomar en cuenta para diseñar e implementar un programa de compliance. ¿Y cuáles son esas características especiales? Yo las resumiría en dos. Primero, el gran impacto social que tiene el fútbol en la sociedad. Eso es algo que no podemos dejar de lado. El fútbol es por mucho el deporte que está más posicionado a nivel mundial, el que más masas atrae. Eso es lo primero. Y pues lo segundo, la gran cobertura mediática que tiene nuestro sector, porque posiblemente lo que pase en una entidad deportiva como un club de fútbol el día de hoy sea de conocimiento inmediatamente en todo el mundo, a diferencia de que pudiese suceder exactamente lo mismo en otro sector, en una industria que no tenga ni tanta cobertura mediática ni el impacto social que sí tiene un club de fútbol. Entonces, es esa peculiaridad con la que como profesional de compliance tengo que lidiar de forma muy ágil, porque esas características especiales definitivamente tienen que ser tomadas en cuenta en el diseño de un programa de compliance, en su implantación y en esa mejora continua para pues, poder entender este ecosistema de un club de fútbol y de esa manera pues poder trabajar con un enfoque preventivo a través del programa de compliance. Ah, buenísimo. Y qué bueno que ya entraste dentro del contexto del fútbol, porque creo que muchos de nuestros invitados el día de hoy también están muy interesados de entrar a platicar a eso. Pero al final la liga es la liga. Es hablar de competitividad, profesionalismo en un nivel mucho mayor al que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo el compliance se ha vuelto fundamental?
te lo pregunto desde tu punto de vista y tu experiencia en un club específico, pero entendiendo que es una opinión personal, ¿cómo has visto tú la evolución y cómo el compliance ha estado permeando en las organizaciones deportivas? Sí. Bueno, en el caso específico de España, yo que vengo del sector farmacéutico, que ahí fue donde me formé, no solamente como abogada corporativa, sino también como me introduje en el mundo del compliance. En el sector farmacéutico era muy ágil y mucho más fácil llevar un programa de compliance, en el sentido de que ya el tema estaba muy interiorizado, era algo que ya se traía pues desde muchísimos años atrás. Cuando tenía reuniones con las diferentes áreas, hablar de temas de compliance ya lo encontraban algo muy natural y lo comprendía. Y esa facilidad que quizá como profesional en compliance encontraba en esa industria, a pesar de que no es tal cual en la industria en la que trabajo ahora, es cierto que gracias a esa gran labor que ha desarrollado la liga en materia de compliance, me hace muchísimo más fácil mi trabajo en la entidad deportiva en la que estoy actualmente. La liga, desde que en España se reforma el Código Penal. Hay que recordar pues que hubo dos reformas importantes, una en el 2010, donde se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hubo otra en el 2015, donde además se hace referencia a que las organizaciones que puedan demostrar que contaban con modelos de organización y de prevención previo a que se materializara el delito por el cual se le estaba acusando a la persona jurídica, pudiesen ser exentas de responsabilidad o que se atenuara su responsabilidad. Entonces, con esa reforma del 2015, la Liga actuó de forma muy inmediata y de forma muy oportuna, desde mi opinión, porque ya para esa misma temporada y comenzando, digamos, a ser ya efectivo en la temporada 2016-2017, reforma sus estatutos sociales e introduce como un requisito para los clubes de fútbol de primera y de segunda división el poder demostrar que contaban con programas de compliance debidamente implantados en los senos de las organizaciones, que además contaran con una persona en la cual el Consejo de Administración delegara esa función de supervisión y vigilancia del programa de compliance y de los controles. Y no solo eso, no se quedó ahí, sino que además aplicando las mejores prácticas de lo que establecen y nos dictan los estándares internacionales en materia de compliance, como la ISO 37301, la 19600 o la UNE 19601, que son sistemas de gestión de compliance penal, que es específica de España. Aplican esas recomendaciones y además exigen que ese programa de compliance sea auditado de forma anual por un tercero experto externo o independiente, para poder acreditar como club que no solamente contamos con un programa de compliance y que existe un compliance officer, sino que también es un programa que de temporada tras temporada los hallazgos que han venido habiendo, si han habido o oportunidad de mejora, se han venido trabajando, solventando, que se trabaja en línea con las nuevas regulaciones o exigencias que hay, y pues eso ha hecho definitivamente que los clubes en España, el sector de los clubes de fútbol como tal en España, entren mucho más rápido a esa ola del compliance. Y yo, como profesional en compliance, la verdad es que lo agradezco muchísimo, porque a partir de eso ha permitido que los clubes avancen mucho más rápido en esta materia, a raíz del seguimiento tan cercano que existe de la liga. Eso ha ayudado a que los órganos de administración comprendan la importancia del tema, y pues obviamente todas las nuevas recomendaciones o mejores prácticas que también nos vienen dando desde la liga hace que
el poder avanzar de forma más rápida en ciertas cosas sea mucho más fácil, mucho más ágil y pues me permite a mí también como profesional poder tener ese respaldo no solamente del que me da el conocimiento y la experiencia en materia de compliance, de saber lo que tengo que hacer en la organización, sino también ese respaldo de esa organización detrás del club en el que trabajo, que me permite a través de sus recomendaciones hacer que lo que quiero hacer sea mucho más fácil de hacer. Eso en el caso de la liga, pero es cierto que desde que se dio el caso del FIFA Gate en el 2015, otras organizaciones internacionales como la misma FIFA, que cambia un poco su estructura también, o la Conmebol, que ha sido pues bastante pionera en esta materia en América, como decía Graciela Garay, que es la directora de compliance de Conmebol, comenzaron un camino sin retorno para ayudar a transparentar el sector, donde parecía que todo estaba perdido, vieron una oportunidad y pues es algo que ha venido trabajándose muchísimo desde organizaciones internacionales y bueno, en mi caso, en la experiencia de España, desde la liga también. Oh, genial. Y mira, y hablando de todo esto, pues obviamente atiende a riesgos. Aquí voy a aprovechar a pegarme. Juan Carlos Curiel nos mandó un saludo desde México y aparte nos pone una pregunta sobre los giros y riesgos que se ven más frecuentemente en el mundo. No sé si quieres contextualizar por ahí. Por el otro lado, y yéndonos directamente al tema del compliance deportivo, eh, ¿cuáles son esos riesgos asociados al deporte que tú ves más seguido? Bueno, decíamos antes que hay riesgos que son muy transversales a cualquier sector, pero por supuesto, como cualquier sector que tiene una especialidad en algo, hay riesgos más específicos en el nuestro de igual manera. Pudiese decir que el riesgo fiscal es uno de los delitos que suelen ser más recurrentes en el ámbito deportivo, posiblemente por esas regulaciones en materia fiscal en algunos países, pues que en muchas ocasiones en temas de entidades deportivas no suelen ser tan claras o altas tasas impositivas también que hacen que haya mayor exposición a ese tipo de riesgos. Yo, por ejemplo, siempre digo, y lo he dicho en otros foros también, que trabajando en un club de fútbol, cualquier club de fútbol o organización o federación, debe de contar con un muy buen asesor en materia fiscal, alguien no solamente que maneje muy bien el tema de la fiscalidad, sino también que lo conozca en el contexto deportivo, porque es muy importante poder definir una estrategia adecuada en materia fiscal a lo interno de la organización para precisamente evitar esos riesgos fiscales por interpretaciones que puedan diferir de la interpretación de la autoridad tributaria, que para nadie es secreto que en este y en muchos otros temas suele en algunos casos ser cambiante o depende también del profesional que vaya a hacer la inspección. Entonces, ese es un tema muy importante y obviamente la fiscalidad en el tema de las transacciones de jugadores o de deportistas profesionales, que obviamente tiene que estar muy claramente definida, entendiendo el marco normativo en el país donde está la entidad deportiva, así como si, por ejemplo, se trata de una transacción con un jugador extranjero, pues de también la normativa del país del que proviene, para evitar que hayan riesgos de incumplimiento en materia fiscal. Hay un tema ahí también de asesoramiento que puedan tener esos profesionales, esos deportistas profesionales. Entendemos que como entidad deportiva tenemos un alcance hasta un punto y es importante también en ese sentido pues que los deportistas estén bien asesorados. También yo diría que el tema de corrupción deportiva es muy específico del sector deportivo. El tema en el caso de clubes de fútbol como corrupción deportiva se habla muchísimo de lo que es amaños de partidos
apuestas ilegales, el mismo tema de dopaje es considerado como corrupción deportiva, porque el dopaje al final lo que se busca es la integridad de la competición, o sea, que ese resultado, esa incertidumbre en el resultado no está influenciada por ninguna circunstancia y pues precisamente todos los controles o medidas de prácticas que se establezcan en materia de integridad es precisamente para prevenir la corrupción deportiva y por ende protegiendo la integridad de la competición. Y quizá podríamos hablar también de blanqueo de capitales, obviamente por el sector en el que estamos. Es un sector que maneja sumas muy importantes de dinero. Ahora los grupos criminales organizados les resulta muy atractivo. Lamentablemente somos una víctima muy atractiva para esos grupos criminales organizados que buscan esos vehículos o canales a través de los cuales incorporar ese dinero mal habido en un negocio legal y pues que en ese sentido una entidad deportiva debe contar con procedimientos muy sólidos y robustos en materia de due diligence de terceros para prevenir la ocurrencia de ese tipo de riesgos. Pero sí, por los montos de dinero que manejamos, que se manejan, por ser un sector tan atractivo y que además genera cierto estatus, es un riesgo que está mucho más presente de lo que pudiese estar en algún otro sector. Ok, en temas también me llama la atención, platicábamos el tema de la violencia que se genera también a veces en algún momento, también eso cómo impacta el compliance del club. Sí, bueno, como profesional de compliance uno tiene que estar, cuando hablamos no solamente hay que hablar de cultura de cumplimiento, sino hay que hablar de cultura de riesgos y como profesional en compliance uno tiene que estar muy atento a toda aquella normativa que le aplique a la organización en la que uno trabaja. Realmente hay mucha regulación en materia de prevención de la violencia en España y pues obviamente cuando se da una situación de forma recurrente como profesional de compliance uno debe de poder ser capaz de ver qué controles están fallando internamente o que se pudiese mejorar para que desde la perspectiva de lo que uno hace, que es un enfoque preventivo, sin entrar a la operativa de un partido como tal, poder ayudar o recomendar cosas que ayuden desde la perspectiva de prevención o con un enfoque educativo a generar mayor conciencia en los aficionados o en los espectadores en cuáles son esos comportamientos que se esperan en un recinto deportivo, por ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva, obviamente estoy muy atenta a todas aquellas posibles sanciones que puedan llegar, o situaciones que se puedan presentar, más aún cuando pueden ser un poco más recurrentes. Y eso la verdad es que es muy retador porque hay un tema que el fútbol saca lo mejor de las personas, pero también en ocasiones saca cuando la pasión nula la razón, digo yo, y lamentablemente siempre hay unos pocos que confunden la pasión con la violencia. Es algo que en Latinoamérica se ve muchísimo. Lamentablemente es un tema que no tenemos atajado en Latinoamérica, el tema de la violencia y de la seguridad en los estadios. Y cuesta gestionar eso, o sea, uno no puede tener un policía al lado de cada persona diciéndole que no puedes gritar tal cosa o que no puede pasar tal cosa. Y entonces hay cosas que sí se pueden gestionar en la operativa de un espectáculo deportivo y otras que son más retadoras. Pero como profesional en compliance trabajo más desde la perspectiva de prevención, ver qué tenemos en regulación al respecto, cómo podemos mejorar, estamos comunicando debidamente la normativa, cómo la hacemos de más fácil acceso a los aficionados, cómo utilizamos la plataforma como entidad deportiva para generar un mensaje y generar más cultura en este tema. Entonces, sí, lamentablemente, como te decía ahí, se lidia también con las emociones de las personas. Sí, sí, sí. Mira, hay un tema que me ha llamado mucho la atención
y que creo que también debe ser algo que ustedes están poniéndole mucha atención, y por ustedes me refiero a liga en general, no a un equipo específico. Y es el tema de las apuestas, porque por ejemplo, sí, cada vez más se ven la publicidad, los banners en los estadios, donde hay publicidad, precisamente sitios de apuestas. Entonces, ese es un tema que les ha generado preocupación, qué riesgos les genera como organizaciones, cómo han abordado ese tema tan específico que creo, por ejemplo, un sector financiero, bueno, hay apuestas de otro tipo, ¿verdad? A nivel especulación y todo, pero a nivel deportivo, la apuesta común que vemos en la calle, no de tan alto nivel o de cuello blanco, am, pues es más frecuente. ¿Cómo pueden ustedes trabajar sobre eso? ¿Qué hacen al respecto? Bueno, es importante comprender cuál es la regulación de cada país en materia de apuestas, si son prohibidas o no. Eso sería lo primero. Lo segundo, por ejemplo, hablando del caso de España, las apuestas no son prohibidas. ¿Qué es lo que está prohibido? Que un jugador, cuerpo técnico o un empleado de esa entidad deportiva, de ese club de fútbol, apueste en competiciones donde su equipo está participando, inclusive si ya fue eliminado. Entonces, esa es desde nuestra perspectiva el mensaje que a través de talleres de integridad, que ahora lo explicaré, que hacemos con la liga, transmitimos a los jugadores para que comprendan que no se puede apostar en competiciones donde el club participe, y de igual manera sí se extrapola hacia otros clubes de fútbol de primera y segunda división y de otras categorías menores aquí en España por la regulación que existe. Entonces, yo lo que diría primero es que hay que saber cuál es la regulación que aplica en el país en materia de apuestas para poder entender cómo abordar este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que las apuestas están muy ligadas en muchos casos a temas de amaños de partidos y de blanqueo de capitales. Y ahí detrás de eso hay grupos de crimen organizado que están desde muchos casos países asiáticos o con, digamos, más opacos en cuanto a regulación, eh, con toda una estructura, y entonces para eso, obviamente como entidad deportiva, no existen los medios para poder gestionar eso. Entonces ahí realiza un gran trabajo la liga, porque la liga en conjunto con la policía, bueno, la liga cuenta con un departamento de integridad que está conformado por grandes profesionales con muchísima experiencia en el tema, que junto con la policía y otras autoridades relacionadas llevan un control y cuentan con analítica de Monitoring Solutions que les permite medir movimientos inusuales en temas de apuestas para poder identificar si, por ejemplo, hay movimientos, un movimiento muy inusual, pudiese ser un indicio de que haya un tema por detrás de amaño de partido. Y entonces pueden actuar más oportunamente. Ahí la verdad es que desde la liga han venido haciendo un gran trabajo. Ellos anualmente, además, a todos los clubes de fútbol imparten un taller de integridad donde se habla precisamente de este tema y se habla de cómo funcionan esas redes criminales, de cómo eso puede impactar negativamente la carrera profesional de un empleado deportivo y de una entidad deportiva. Y pues en ese sentido, los recursos con los que ellos cuentan, por supuesto que superan en creces lo que uno como club puede hacer. Nosotros trabajamos más desde la perspectiva de facilitar información, de la formación, de llevar esto también a otro tipo de colectivos de empleados para que entiendan y comprendan qué es lo que en nuestro sector está permitido y qué no está permitido. Y sí, el principal riesgo está cuando estas apuestas además están relacionadas con posibles amaños de partidos. Mira, interesante también el contexto y que ya fuiste situando con la respuesta de la pregunta anterior, que definitivamente interesante cómo se mueven todos esos temas. Y ahí es donde viene ya también la parte de implementación de los programas de compliance dentro de este tipo de organizaciones, porque
por un lado, al hablar de tus grupos de interés internos, tienes un grupo administrativo que definitivamente su mindset debe ser muy distinto al mindset de la plana de jugadores. Entonces ahí no es lidiar solo con un grupo muy uniforme, sino que tienes dos mindsets, pues me imagino, tú me corregirás si tengo una percepción equivocada al respecto, pero que son dos mindsets bastante diferentes uno del otro. Entonces, cuéntame, ¿qué retos tienen como organización al respecto? Sí, no, definitivamente lo que comentabas, tenemos colectivos de empleados muy diferentes uno del otro y eso cuando se diseña y se implanta un programa de compliance, independientemente del sector, es algo que hay que tener muy en cuenta, entender a cuál es el público al que nos estamos dirigiendo, cuáles son los riesgos a los que están expuestos y sus características especiales, porque efectivamente identificando cuáles son esos colectivos de empleados dentro de la organización, los abordas de forma diferente a uno y a otro. Habrán algunas cosas que serán transversales a ambos colectivos, pero por ejemplo el tema del taller de integridad. El taller de integridad, pues un deportista profesional posiblemente no esté expuesto a los riesgos que esté expuesto a alguien en el área de compras o alguien en el área de gestión deportiva o alguien en el área de comercial. Los riesgos a los que está expuesto un empleado deportivo en el caso del sector fútbol es más hacia el tema de corrupción deportiva. Entonces hablamos de riesgos más específicos como amaños de partidos, apuestas ilegales, dopaje, violencia. Entonces hay que identificar muy bien a esos colectivos a los que uno se dirige para entender qué tipo de formación hay que impartir, que sea información más especializada en cada sector y también influye, por ejemplo, en el tema de los welcome packs para empleados. No es lo mismo un welcome pack para un empleado administrativo que el welcome pack que puedes tener para un deportista profesional. Entonces, eso lo cambia todo. Hay que hacer la tarea de realmente entender el sector en el que uno trabaja para poder entender cuáles son esos colectivos y cómo abordarlos. Y como tú bien decías, en el sector deportivo es muy diferente cómo abordas el colectivo de empleados deportivos a cómo abordas el colectivo de personal administrativo. Mira, y aquí nos pone Cristel Hurtado y te pongo la pregunta porque me pareció interesantísimo, pero la voy a hacer un poquito más compleja de lo que dice Cristel. Ella pregunta cuál es el reto, cuál es el mayor reto del compliance que tú has tenido en el mundo del fútbol y yo te lo pondría, ¿cuáles han sido tus tres principales retos? Es un número bonito porque eso nos genera también buenas prácticas que tú has logrado implementar en tu práctica profesional. Y, bueno, el primero, que yo creo que lo llevo a mi experiencia, pero que yo creo que es aplicable si uno viene de un sector y va a trabajar en otro. El primer reto para mí es el entender el ecosistema detrás de una entidad deportiva como un club de fútbol. Es, y esto te digo que lo llevo y lo traspolo, extrapolo a cualquier otro sector, porque si uno no conoce bien un sector y no se familiariza con la operativa y con su entorno de control, es difícil poder llevar a cabo el trabajo desde la perspectiva de compliance. En compliance, el éxito de un programa de compliance influye muchísimo de la forma en que se toman decisiones en la organización, de esos sesgos que pueda haber en la organización para poder entender pues cómo abordarlo y quizá el venir de la industria farmacéutica, un club de fútbol fue bastante disruptivo en cuanto a lo que yo posiblemente estaba acostumbrada, pero por otro lado un reto muy interesante. Otro reto diría que el tema de que las entidades deportivas y los clubes de fútbol históricamente han sido organizaciones que se venían manejando de forma más familiar y de forma más informal y que a lo largo de los años han venido en ese proceso de profesionalización
Obviamente el status quo, como en esta y en muchísimas otros sectores, cuesta en ocasiones cambiarlo. Entonces, siendo el compliance una materia tan nueva, pues representa además un reto en un sector que pues venía haciendo las cosas de cierta manera, que había venido profesionalizándose además, entrar además uno con una materia nueva a trabajar con las áreas y la gente no comprendía muy bien cómo desde mi área, por qué yo tenía que trabajar con ellos, no entendían ese valor agregado o por qué el área de compliance era importante que estuviese involucrada o pudiese opinar o sugerir oportunidades de mejora. Entonces, esa parte de change management, de crear cultura y sensibilizar a la gente es retador porque pues hay que empezar por establecer relaciones de confianza y pues ganada esa confianza se hace mucho más fácil el poder trabajar. Y lo tercero, el gran reto, definitivamente lo que mencionaba al principio, que hacía tan especial este sector, que es el tema de la cobertura mediática, porque, a ver, en cuáles empresas puede uno decir que lo que pase va a ser de conocimiento inmediato en todo el mundo, es en muy pocas. Y eso da un margen de reacción internamente en una organización, en otro sector, de poder corregir y de poder enmendar cosas que nosotros no tenemos. Porque además eso que pasa y de conocimiento global, nos lo castigan demasiado. Entonces, nos deja sin ese margen de reacción, de en muchos casos poder explicar lo que ya se venía haciendo y también de poder corregir cosas internamente, porque en cualquier organización tiene oportunidades de mejora, de diferentes niveles, de diferentes ámbitos, no solo el sector fútbol. Yo debo decir que en mi caso, trabajo en un club que ha venido en un proceso de profesionalización y digitalización increíble. Me siento muy orgullosa de la organización en la que trabajo y ser parte de ese cambio y de esa arquitectura del cambio que ha venido teniendo. Pero sí, las cosas malas que pueden pasar, no tenemos ese margen de reacción para enmendar. Entonces, ese es para mí de los principales retos. Interesante, porque sí, definitivamente yo creo que es evidente el riesgo reputacional que tienen como entidad pública. Lo que no había considerado era la velocidad que tiene este riesgo, ¿verdad? Porque sí, hay una mala jugada o cualquier cosa así y ya hasta en vivo se puede ver, entonces no es tan fácil. Yo siempre digo que es como si estuviesen entrando, bueno, en el caso del Citas Metropolitano, que para mí es de los estadios el más lindo de España y de los mejores de Europa y del mundo, que tiene un aforo de 78,000 personas. Entonces, en cada partido, yo digo, es como si 78,000 personas estuviesen entrando en tu oficina. A ver cómo gestiona uno eso. Es muy retador. No, sí, definitivamente el punto de vista es totalmente diferente. O sea, ni un banco puede decir que recibe esa cantidad de personas en 2 horas. Entonces, es impresionante. Pues buenísimo. Mira, y hay un tema que creo que es interesante y me encantó cuando me lo mencionabas, cuando platicábamos previo a esta reunión, y fue el tema del mecanismo de denuncias, cómo pasaron de lo manual a lo digital, qué retos tuvieron, qué resultados ha tenido la implementación de esta estrategia. Bueno, estamos en ello todavía. Cuando se implantó el canal de denuncias, que así se llamaba en ese entonces, en el 2016, pues se comenzó con un correo electrónico, con el poder poner la denuncia de forma presencial o por código postal. Se elaboró un procedimiento de buzón ético en su momento
Y desde el 2018-19 aproximadamente, sí es cierto que se vino mejorando muchísimo el procedimiento, la difusión del canal como tal, la comunicación, el hacerlo mucho más mención en las formaciones. Y a raíz del tema de la directiva de whistleblowing de la Unión Europea, pues vimos la necesidad de que pues ya era justo y necesario contar con un canal digital de buzón ético, así le llamamos nosotros a nuestro canal de denuncias, y estamos terminando de parametrizarlo. Todavía no lo hemos lanzado, esperamos que pues sea bien recibido. La verdad es que le hemos puesto muchísimo cariño, no solamente pues por poner una vía de comunicación mucho más amigable e intuitiva para los usuarios del canal, sino también porque pues de esa manera garantizaremos una mejor gestión de cualquier comunicación que se reciba, el poder garantizar el tema de la información encriptada, poder garantizar la confidencialidad y el anonimato también, y tomando en cuenta también regulaciones en materia de protección de datos que siendo un país de la Unión Europea, España tiene normativa muy estricta al respecto. Entonces, estamos en las últimas para lanzarlo. Tengo muchas ideas que he visto de otras empresas, además de cómo comunicarlo y difundirlo. Y sí, esperamos que sea bien recibido y que la gente cada vez se vaya sintiendo más en confianza de utilizarlo. Genial. Hay un par de preguntas. Hay una que nos hizo Natalia que está enfocada a esports. Esa la voy a dejar para despuesito. Voy a quedarme en el contexto del mecanismo de denuncia. Julia Piñón nos pregunta que cuáles serían esas prácticas para realizar investigaciones que tú podrías mencionar. No sé, para centrarnos en un número, ¿cuáles serían esas 3 prácticas que tú le dirías a Julia que podría enfocarse ahí? Porque estamos el canal, la denuncia, bueno, la investigación, creo que es parte del proceso. Sí, bueno, yo creo que claramente tiene que haber un procedimiento claramente establecido y difundido en la organización. Eso quiere decir que haya una norma interna que regule la forma en que se debe poner una denuncia, el alcance del canal de denuncias, quién tiene acceso al mismo, cuál es la información para filtrar si una denuncia es relevante o no es relevante, si es creíble o si no es creíble, y a partir de ahí, si hay alguna que es creíble y relevante, cómo se investiga y cómo se aborda, los plazos en que se debe hacer, porque pues de esa manera garantizamos que cualquier normativa que exista en esa materia pues sea cumplida y también en línea con las mejores prácticas sobre canales de denuncia. Otro tema fundamental para mí es que el presentar una denuncia es algo muy emocional para la gente. Y si la primera vez que presentan una denuncia no tienen una buena experiencia, perdés la confianza del usuario en el canal de denuncias y eso es un indicador muy relevante en materia de canal de denuncias. Entonces, el contar con un gestor del canal de denuncias debidamente capacitado, preparado, con empatía y con conocimiento es fundamental para poder gestionar el canal, porque si no, te aseguro que a la primera que alguien presente una denuncia y no tenga una buena experiencia, no por cuál haya sido la resolución, sino su experiencia en general como tal, posiblemente no vuelva a presentar otra, aun cuando tenga conocimiento de alguna irregularidad o infracción. Y como tercer punto, es muy importante sensibilizar sobre para qué es el canal de denuncias, porque puede pasar también que la gente lo utilice como un recurso inadecuado para como venganza a otros compañeros, como una manera de molestar también. Y hay que tener claro que esas denuncias de mala fe deben de tener consecuencias. Y pues eso es importante, darlo a conocer en la organización para que la gente haga uso de forma adecuada de ese medio de comunicación que la organización pone a disposición de los empleados y de los terceros. Ok.
Bueno, nos quedan dos preguntas que nos hizo el público, pero quiero antes de entrarle a esas dos preguntas, me gustaría platicar sobre las fórmulas del fracaso. Me llamó mucho la atención ese tema y ese abordaje que le dabas. ¿Cuáles son esas fórmulas del fracaso que hablabas en la implementación del programa dentro de un club deportivo? Bueno, que se puede extrapolar a otros sectores, pero específicamente en tu sector, ¿cómo lo has visto? Bueno, no, yo cuando hablo de fórmulas del fracaso hablo en forma general de cualquier compliance officer, cualquier programa de compliance en cualquier sector. Para mí, el no lograr incluir en la agenda del órgano de administración los temas de compliance es algo que no ayuda definitivamente a que el compliance evolucione en una organización. Entonces debe ser un tema estratégico para la organización que esté claramente eh, incluido. De hecho, ahora con todo el tema de los ODS, debería ser un objetivo ser percibido en materia de cumplimiento como una organización cumplidora y que pues existe una buena percepción al respecto en temas de buen gobierno corporativo, por ejemplo. También se encuentra uno con muchos vetos en el sentido de los sesgos que puede haber en una organización y por eso es importante entender bien el sector en el que uno trabaja y cuáles son esos sesgos para saber cómo ayudar a la gente a tomar mejores decisiones en línea con lo que se establece en el programa de compliance y pues el no conocer esos sesgos o no comprenderlos y no tener esa relación de confianza con las áreas pues hace que la labor sea muy superficial. Y también el tener un programa de compliance guardado en una gaveta, en un cajón, puede ser mucho más peligroso que no contar con un programa de compliance del todo. Entonces, de nada sirve contar con documentos que estén muy bien elaborados y no son aplicados, comunicados y se forma la gente en ese sentido. Y pues para mí uno de los más relevantes, que es el contar con una persona encargada de un programa de compliance en una organización que no tenga la preparación académica y que no tenga la experiencia, porque los temas que se tratan en materia de compliance son temas muy relevantes y si desde un inicio no se logra posicionar la función para generar el liderazgo y credibilidad, cuesta luego mucho cambiar esa percepción. Entonces, eso no es específico al sector deportivo, es general a cualquier organización, ¿no? Ok, buenísimo. A ver, vamos a irnos ahora a preguntas que nos han hecho y esta pregunta que hizo Natalia me pareció interesante porque justamente es sobre los esports, Uh -huh. ¿verdad? ¿Qué disposiciones de compliance has visto en la parte de esports? Tú que estás más familiarizada con ese sector. Bueno, en ese sentido, como profesional de compliance, uno tiene que entender cuáles son los riesgos que pueden haber alrededor de esas nuevas actividades para poderlos abordar de forma adecuada. Eh, yo diría que más que los eSports, lo que se presenta muy retador es el tema de cuando empezamos a hablar de metaverso, de NFTs y de criptoactivos, porque pues sí son un sector muy poco regulado, donde a nivel pues, en general en todos los países es muy poco regulado y entonces entender cuáles son los riesgos que se generan de estar relacionándonos con terceros que están en esa actividad y cómo abordarlos. Entonces, en el tema, por ejemplo, hablamos mucho de prevención de blanqueo de capitales, hablamos mucho, por ejemplo, en el metaverso de, bueno, ¿qué normativas implantamos? Tenemos que, si vamos a tener un estadio en el metaverso, vamos a tener que tener también una normativa de aficionados y espectadores. ¿Cómo controlamos lo que se habla en los chats? ¿Qué se puede y qué no se puede? Entonces, se presentan nuevos retos que finalmente hay que entender. Pues un poco difícil, digamos, hablarlo de forma muy específica a eSports o a metaverso y el entorno digital,
porque pues puede variar muchísimo dependiendo del alcance que pues una entidad deportiva o qué tanto se introduzca una entidad deportiva en ese tipo de actividades. Buenísimo, qué approach tan distinto al que yo tenía en mente, porque justo cuando empezaste a hablar del metaverso dije, sí, ¿verdad? Ya es diferente a solo pensar en las campañas actuales de los campeonatos de esports, sino que ya también cuando uno se va más al metaverso, ya es un tema que tiene un punto de vista muy diferente. Buenísimo. Aquí hay dos preguntas que tienen que ver bastante con la parte de los mecanismos de denuncia y Walter Sarabia nos pregunta aquí sobre las auditorías para validar la correcta implementación del canal y temas de represalias. ¿Cuál sería el tiempo recomendable para realizar estas auditorías? Bueno, en nuestro caso y en mi experiencia no he tenido auditorías a nivel de canal de denuncias. Nosotros tenemos indicadores, key compliance indicators que utilizamos pues para medir la eficacia del canal de denuncias. Entonces, es que depende mucho del tamaño de una organización y los recursos con los que cuenten. Hay organizaciones que sí tienen área de auditoría, área de compliance y hay otras pues que los compliance hacemos un poco casi que hasta de auditores en cierta manera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la organización en la que trabajo, solo tenemos un área de compliance, no tenemos aún un área de auditoría y pues trabajamos mucho con Key Compliance Indicators para medir esa eficacia. Y si es cierto que pues estamos viendo si, por ejemplo, así como se hace en tiendas para ver de estos blind shoppers, o bueno, estos que llegan de incógnito, también pues poder implementar algo similar en nuestro canal de denuncias para asegurarnos que el canal esté funcionando bien. Ok, y justamente esto se pega mucho a lo que pregunta Lisim Gómez, que decía, ¿qué hacen ustedes para determinar si una denuncia es relevante o no y cómo notifican al denunciante al respecto? Eso se debe establecer a través del procedimiento de buzón ético. Obviamente no hay una fórmula perfecta para determinar si una denuncia es relevante o no. En muchos casos, por poner un ejemplo, puede ser un tema se pueda solucionar sin necesidad de abrir una investigación, porque puede ser un tema más como de funcionamiento de algún área o algún procedimiento que haya que mejorar o una conversación que haya que tener con alguien. Entonces, en ese sentido, dependiendo del procedimiento de cada organización, así se determinará los criterios que se utilizarán para definir si es relevante o no. Porque ya en función de eso, cuando se decide investigar una denuncia o una comunicación, es porque se encuentra que hay indicios suficientes para considerar que hay una clara conducta que infringe el código ético o una conducta irregular, que es algo donde además hay otras personas implicadas y que para poder determinar la realidad de la situación es necesario poder investigar e entrevistar a otras personas, cosa que en otros casos, por la misma consulta, cuando llega uno dice, esto pareciera más una consulta o un tema que en muchos casos ni siquiera son de compliance, sino muchos de recursos humanos que puedes fácilmente solventar. Correcto. Ok, hay una pregunta que nos hace Paola Serna y dice, ¿cómo abordas el tema de diversidad e inclusión desde el programa de compliance, especialmente en una industria como la futbolística? ¿Algunos tips? Bueno, obviamente debe estar claramente establecido en el código ético de la organización y de ahí llevarlo a la práctica. En nuestro caso, pues bueno, en España tiene por ley la obligatoriedad de contar con un plan de igualdad. Entonces, cualquier organización con más de 50 trabajadores debe tener un plan de igualdad en el que se establece medidas para poder garantizar que esa inclusividad y diversidad
efectivamente la organización esté trabajando al respecto. Se establece un comité también, entonces quizá en España pueda ser no más fácil, pero que por ley ya hay un empujón bastante fuerte al respecto. En el sector fútbol, la verdad es que en el caso del Atlético de Madrid, fuimos de los clubes pioneros en tener un equipo femenino de fútbol, gracias al cual existe en gran medida la Liga Femenina de Fútbol también. Y pues en ese sentido, siempre desde el inicio ha estado como muy en el ADN, pero ciertamente hay sectores que por su naturaleza y por su historia han sido manejados quizá de forma menos diversa e inclusiva, pero yo desde mi perspectiva veo mucho cómo influye el marco legislativo del país y también la voluntad de la organización en trabajar en esos temas. En Qué ese bonito. sentido, en mi experiencia en otros sectores, el contar con una de lo que hace desde el área de recursos humanos, garantizar además que exista una política de respeto e igualdad de condiciones, donde se establezca claramente los procesos desde precontratación, contratación y salida de una persona, cómo se llevan a cabo las promociones a lo ingreso, a lo interno de la organización, el tema de salarios, todo eso tiene que formar parte de una política de recursos humanos. Genial, buenísimo. Y veamos, a dejar, hay una pregunta que alude a otro equipo al que tú no perteneces. No sé si esa pregunta deseas que la plantee, o esa pregunta la dejamos mejor por hacer una alusión a un equipo de la liga. No, está bien, veo que es lo del Barça. Sí, 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 sí. Mira, o sea, yo obviamente lo hablo desde, como en cualquier otro sector, hay casos con los que uno puede hablar de forma más directa a los colectivos en los que uno trabaja. Pues en ese sentido, la experiencia de lo que pasó en el Barça, no sé si hacen referencia al caso Neymar o al Barça Gate, pero lo que nos deja claro a nosotros es precisamente reforzar medidas en temas de riesgos fiscales, medidas en temas de buenas políticas muy robustas en materia de compras y contratación, y pues ayuda muchísimo tener un área de presupuesto y control que además tenga muy bien atajado el tema de presupuestos. Pero en general a cualquier club de fútbol, estas son experiencias como yo recuerdo que yo contaba trabajando en la industria farmacéutica de un caso en la organización en la que yo trabajé en los años 90 en materia de competencia, por temas de desconocimiento, porque quizá no había regulación tan específica al respecto, y al final todo esto lo que nos hace es entender cuáles son las oportunidades de mejora. Y bueno, con el Barça trato muchísimo con su equipo de compliance, que es excelente, y en realidad todo eso pues ayuda a entender qué áreas hay que mejorar y pues sí. Buenísimo. Nos quedan 2 minutos. Marco Ruiz nos pregunta, se ha tocado bastante durante la charla, pero tal vez si le pudieras puntualizar unos 2, 3 riesgos, perdón, principales que crees tú que puede tener el fútbol. Corrupción deportiva, fraude fiscal y pues blanqueo de capitales, diría que posiblemente pueden ser de los más relevantes, no los únicos, pero los más relevantes. Buenísimo. Pues Pilar, como te comentaba en un momento, nosotros tenemos por costumbre empezar puntuales y terminar puntuales por el tiempo de todos los demás. Así que quiero agradecerte en primer lugar tu participación. Interesantísimos todos los tips que nos dejas, definitivamente una perspectiva totalmente distinta a lo que acostumbramos ver en compliance. No sé si quisieras cerrar con algo. Solo, por favor, les vamos a dejar una encuesta para mientras que Pilar nos cierra el programa, y nos encantaría escucharte. No, agradecerte nuevamente, Pablo, y a Éticos Global por la invitación para poder
compartir algunas reflexiones, porque han sido eso más que todo, nada preparado, reflexiones sobre mi experiencia como profesional de compliance en el sector deportivo. Espero que sirvan un poco de luz para comprender que finalmente, independientemente del sector, hay retos que enfrentamos cualquier profesional de compliance y que finalmente lo importante es entender bien el sector en el que uno trabaja, volverse experto en él para poder gestionar adecuadamente los riesgos que hay en materia de cumplimiento normativo y que pueda haber en otras áreas también de la organización. Agradecer nuevamente y bueno, que espero que tengan un viernes y un fin de semana muy pura vida. Muchísimas gracias, Pilar. Apreciamos muchísimo tu participación. De verdad, espero que no sea la última vez. Y bueno, también para ti, muy feliz tarde. Y para todos nuestros invitados, gracias por acompañarnos y por el interés y las preguntas que nos han enviado. Así que muy feliz día, muy feliz tarde para todos. Chao, feliz día. Chao, chao.